Hola, estamos retomando las 10 razones de por qué la ciencia y la fe son compatibles. Esta es la segunda parte del video. Ya hemos compartido 7 razones en el primer video. Esas 7 razones básicamente, a grosso modo, tratan de cosas físicas o materiales. Hoy, en la segunda parte del video, dando las razones de 3, 2 a 1, miraremos a preguntas que más bien tienen que ver con la parte filosófica y la relación de la filosofía con la ciencia. Hemos visto 7, hoy día les daré 3 más. ¿Estás listo? Muy bien. Acá viene entonces la próxima razón de por qué la fe y la ciencia son compatibles. En tercer lugar, las leyes de la lógica no hacen la ciencia, sino la dirigen. La lógica es la que ordena o controla la ciencia. La ciencia no formula las leyes, la ciencia tampoco genera leyes, sino que la lógica existe antes de la ciencia. No puedes poner la lógica en una cubeta o en un frasco. Y no puedes tampoco simplemente desasociar la ciencia de la lógica, porque la lógica viene antes. Debemos entender que las leyes de la lógica son las que rigen y que gobiernan todo lo que la ciencia hace. Ahora, aquí veo una cosa que a veces la gente confunde. Hay 2 tipos de ciencia. Recuerde que cuando entrevisté al doctor Jaime Mella, y abajo voy a poner el link otra vez para el video con él, fueron 3 videos con él sobre la ciencia en sí. Él es químico-biólogo y él nos explicó que estos 2 tipos de ciencia a veces se confunden. La primera clase de ciencia es la ciencia empírica. La ciencia empírica es la que nos ha permitido inventar, por ejemplo, el motor de combustión interna, o anterior a ella, el motor a vapor. Ahora tenemos motores eléctricos. Todo eso es porque la ciencia gradualmente va avanzando y creando y buscando nuevas formas de aplicar las leyes de la lógica. La ciencia también nos ha dado celulares, nos ha dado el computador. Inclusive la ciencia nos da tratamientos médicos y nos da medicamentos. Todo aquello es ciencia empírica. Pero hay otra clase de ciencia y es la ciencia forense, o también la que se puede llamar ciencia histórica. La ciencia histórica es la que se aplica a todo lo del pasado. Por ejemplo, número 3, arqueología es ciencia. La astronomía es ciencia. La cosmología es ciencia. La geología, número 4, ese es un suple, no cuesta nada. La geología también, una ciencia histórica. Entonces debemos entender que cuando hablamos de ciencia, hablamos típicamente de ciencia empírica, pero hay otras clases de ciencia. Por ende, para mirar las cosas del pasado, necesitas un lente a través de lo cual interpretarla, y eso es justamente la filosofía o las leyes de ella. Una segunda razón por qué la ciencia y la fe son compatibles es porque la moralidad de la ciencia no depende de la ciencia misma, sino otra vez depende de un esfuerzo externo a la ciencia. Las normas de la moralidad sobrepasan y superan la ciencia. Solo cuando se aplica las normas a la ciencia podemos decidir si la ciencia debe o no debe hacer tal o cual cosa. Uno de los ejemplos más notorios y quizás más controvertidos es la ciencia nuclear. Solamente por el hecho que podemos controlar, influir o dominar la física nuclear es porque es bueno. Bueno, la misma ciencia nuclear sirve para crear bombas nucleares y también para crear medicina nuclear. Pero la moralidad, la cual está externa a la ciencia, es la que determina si debemos hacerlo de esa forma o no. Esta decisión, entonces, de cómo usar la ciencia depende de una moralidad, sea cristiana o cualquier otra, pero depende de un esfuerzo exterior. En mi caso, yo creo en el Dios de la Biblia, el Dios del cristianismo, pero tiene que haber alguna manera de dirigir y controlar
la ciencia. Otra manera de entender este punto es entender lo siguiente. La materia que compone nuestro mundo no nos da explicaciones sobre, por ejemplo, por qué las cosas existen. Las obligaciones morales no provienen de la evolución, del naturalismo, del materialismo. O sea, lo más fácil de entender que la Tierra no nos explica nada de qué es bueno y qué es malo. La materia no nos enseña eso. Pero la moralidad tiene que estar arraigada en un ser santo, un ser racional, un ser bueno y un ser hermoso. Es Él quien nos provee guía y dirección. En mi caso, yo creo que es el Dios de la Biblia, como ya lo manifesté. Pero tiene que haber alguna moralidad. De lo contrario, la ciencia se va a la deriva y se puede volver muy destructiva. Ahora, queda uno más, pero finalmente, antes de la última razón y la más importante de por qué la ciencia es compatible con la fe, es que quiero pedirte algo. Ya estoy hace ya varios años trabajando en esto de la apologética. Estoy creando videos, estoy grabando entrevistas, estoy generando algunos artículos en mi blog. Ya tenemos un perfil en Instagram, es muy sencillo. Es Defensores de la Verdad Chile. Lo repito, Defensores de la Verdad Chile. Eso está en Instagram. Y también tenemos el perfil en Facebook. Todo este trabajo lo hago con gusto, lo hago con alegría, pero es un trabajo que me ha costado tiempo, me ha costado esfuerzo, me ha costado dinero. Y mi tiempo y mi investigación y mi dedicación a esta meta realmente es algo que yo necesito saber si te ha servido en algo. Entonces, yo he invertido mucho tiempo con 2 editores de videos y agradezco otra vez su ayuda. Ellos hacen un excelente trabajo, pero ahora quiero pedirte algo a ti. Quiero pedirte algo muy simple antes que comparte yo el número 10 de las 10 razones. Y es lo siguiente. Quiero que me escribas un breve mensaje o en los comentarios o en el email. El email mío está buscable, está verificable en el punto que se llama About, referente al canal. Y quiero pedirte que me escribas lo siguiente. Dime, ¿en qué te ha ayudado este canal? ¿En qué te ha, por ejemplo, esclarecido alguna duda? ¿O en qué te ha ayudado a responder alguna pregunta? Estoy solamente pidiendo eso. Quiero pedirte que me ayudes, que me des a conocer cómo estamos de alguna forma contribuyendo a tu fe o a tu búsqueda de la verdad. Muy bien, eso es todo lo que quería pedirte. Ahora entonces, la última y la más importante razón de por qué la fe y la ciencia son compatibles. ¿Estás listo? Número 1. Porque las cosas más importantes de la vida emanan fuera de la ciencia. Aunque la ciencia puede mejorar la vida, puede crear opciones para la vida, la ciencia no es capaz de dar respuestas al por qué existimos. La ciencia es un campo limitado. La ciencia no puede explicar de dónde vengo yo o de dónde vienes tú. La ciencia ofrece muchas cosas, nos mejora la vida y nos ha alargado un poquito la vida, pero la ciencia no es capaz de proveer significado y propósito en la vida. Ello viene y proviene de la fe, no de la ciencia. Por ende, la ciencia no tiene rumbo, no tiene dirección, no tiene causa, ni tampoco tiene explicación sin saber el por qué existimos. Aquí en Defensores de la Verdad es mi convicción clara y segura que existimos porque el Creador, un Dios santo, un Dios personal, nos puso en esta tierra para conocerle y darle a conocer a otros. Él a su vez se acercó al ser humano, se reveló a la raza humana a través de su único Hijo Jesucristo. Jesús es Dios en forma humana. De lo contrario, no tendría por qué Él decir y hablar de cómo llegar al cielo a través de Él. Entonces, si quieres entender por qué existe tú y por qué existen las demás personas, necesitas, por fe, buscar a Cristo. Eso no está en manos de la ciencia. La ciencia nunca va a responder por qué estamos en la tierra. Nunca.
con todo el tiempo que quieras. La ciencia nunca nos responderá esa pregunta. Para ello necesitas conocer a Cristo. Bueno, gracias amigos, gracias por seguirnos, por compartir. Y una pregunta más antes que cierro y termino hoy en día. Comparte este video con algún amigo no cristiano y luego dile, de todas las 10 razones, ¿cuál de las 10 fue la más convincente para ti? Las vamos a listar abajo ahí en el comentario. Gracias por seguirnos acá en Defensores de la Verdad y por compartir y colaborar y ayudarnos con nuestro trabajo de dar a conocer la verdad digna, segura, eterna, sobre la cual podemos edificar nuestras vidas. Que te vaya bien.